Buenos días, siguiendo con la clase de centro de gravedad, pues esto ustedes lo copiaron, es parte de la teoría. Ahí se puede señalar en un rectángulo, en una caja que está puesta de forma horizontal y de forma vertical el centro de gravedad. El centro de gravedad no es más que el punto del equilibrio de un cuerpo o de una estructura y está relacionado directamente con la estabilidad de las estructuras. Por ejemplo, tenemos este palo selfies. Su centro de gravedad no está ahí, por eso no queda equilibrado. Si nosotros le buscamos el centro de gravedad, pues estará de esa forma. Ahí tenemos el centro de gravedad. Un cuerpo va a tener mayor estabilidad cuando más cerca esté su centro de gravedad de la superficie de apoyo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una caja, esta caja, si yo la lanzo, va a caer siempre de forma horizontal porque su centro de gravedad está cerca de la superficie donde está apoyado el cuerpo. También de la forma y de la orientación que tenga el cuerpo que estamos estudiando. Entonces, un cuerpo existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. Un equilibrio estable es aquel en el que un cuerpo, al sacarlo de su posición de equilibrio, este retorna nuevamente a su posición de equilibrio. Por ejemplo, tenemos esta hoja, digamos que es un cuadro que está guindado. Si yo le aplico una fuerza, pues va a volver a su posición de equilibrio. Vuelve, se está moviendo, pero retorna a su posición de equilibrio. Otro ejemplo podría ser cuando ejecutamos y se tocan las cuerdas de una guitarra, están en movimiento, pero vuelven a su posición de equilibrio. Ese es el equilibrio estable. Ahora tenemos también el equilibrio inestable. En el equilibrio inestable es cuando tenemos una superficie, tenemos por ejemplo una esfera. Aquí están actuando dos fuerzas siempre para que se mantenga en equilibrio, la normal y el peso. Pero si en el caso que le aplico una fuerza aquí, la esferita comienza a rodar. Esta esfera, una vez que ha rodado, no vuelve a su posición de equilibrio. ¿Cuáles fuerzas actúan? La fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie, y el peso. Si por el método del paralelogramo sacamos su resultante, esta fuerza hace que la pelotita caiga y no vuelva a su posición que tenía anteriormente, por eso se llama equilibrio inestable. Si ponemos un lápiz puesto de forma vertical, cae, no retorna a su posición. Ese es el equilibrio inestable. Y luego hablamos del equilibrio indiferente. Un equilibrio es indiferente cuando su posición no varía al desviar el cuerpo. No se produce ningún cambio en su estado de equilibrio. Cuando, por ejemplo, tenemos esta pega. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad podemos decir equidista, o sea que queda a la misma distancia de todos los puntos del cilindro. Así que si lo ponemos de esta forma, su centro de gravedad no va a variar. Lo mismo sería en una esfera, ¿verdad? Que si nosotros rodamos esa esfera, su centro de gravedad que está en el centro de la esfera no varía. Hay algunas preguntas como que si el centro de gravedad puede quedar fuera del cuerpo. Sí, por ejemplo, en este masking tape que tenemos su centro de gravedad hasta el centro, puede quedar fuera de la masa del cuerpo. Ahora, esa sería la explicación para los diferentes tipos de equilibrio. Y aquí tienen unos ejercicios de momento de fuerza. Van a calcular en este ejercicio, dice, calcula el momento e indica el sentido de rotación producido por la fuerza. Todas las fuerzas en los tres incisos valen 80 newton y el brazo, que no es más que la distancia que hay del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza, es de 0.5 metros. ¿Qué me van a representar a mí? Me van a representar el sentido, si es positivo o negativo el momento, y aquí como el ángulo no es de 90 grados el que se forma entre la fuerza y el brazo, pues van a prolongar la línea de acción de la fuerza y van a trazar un brazo auxiliar. Y aquí, ¿cómo será este momento? Si tengo la barra y la jalo. Entonces,
Entonces tiene que ver ahí con el momento cuando es nulo. Y aquí tenemos otro ejercicio que me van a sacar el momento resultante, donde el cuerpo posee un eje de rotación y se les da los valores de la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Brazo 1, brazo 2, brazo 3 y brazo 4. Aquí están los valores. Me van a sacar el momento resultante aplicando la sumatoria de todos los momentos, ¿verdad? Y en este es un ejercicio de equilibrio. Era como lo que les expliqué al inicio. Van a observar la figura, van a determinar la magnitud de la fuerza que es necesario aplicar en el punto B para que todo el conjunto permanezca en equilibrio. ¿Qué van a aplicar aquí? La segunda condición de equilibrio para cuerpos en estática de sólido, como es la sumatoria de los momentos igual a 0. ¿Cuántos momentos hay aquí? Hay 2. Uno que ejerce este peso en A y que por tanto, si yo me olvido de este pesito, esta barra se va a ir a este sentido y va a girar en contra de las manecillas del reloj, por tanto va a ser positivo. Y el otro, si me olvido de este y se va a bajar hacia este lado, va a girar a favor de las manecillas del reloj, por tanto va a ser negativo. Entonces yo les doy el peso de acá, el brazo de A, les doy el peso de B que no lo conocen y les doy el brazo de B. Ustedes van a buscar este peso en B. ¿Cuánto debe de valer para que esa barra permanezca en equilibrio? Y este dibujo que les presento aquí es el dibujo del ejercicio de equilibrio de los cuerpos con eje de rotación que les expliqué en el video anterior que no se miraba la foto, ¿verdad? Aquí está, es este. Ahora lo último es que para que quede claro les voy a presentar lo que es el brazo de fuerza. Si nosotros tenemos esta llave, tenemos la tuerca, ese es el eje de rotación y el brazo de fuerza es la distancia que hay del eje hacia donde yo estoy aplicando la fuerza con la llave. Todo giro produce un momento de fuerza o torque, así se le llama. También les expliqué yo en el primer video que una fuerza va a producir en un cuerpo con eje de rotación, va a producir un efecto rotacional. Y a esto entonces tenemos acá que el brazo de fuerza va a estar del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza, como también un par de fuerzas. Y les explicaba yo, por ejemplo, en el volante vamos manejando, ¿verdad? Entonces también produce un giro en el cuerpo. Bueno, creo que con esto más o menos ustedes pueden comprender y no quiero que ustedes piensen que esta clase es difícil, es fácil y lo fundamental es que se aprendan los giros del momento, que si es en contra de las manecillas del reloj es positivo y que si va a favor de las manecillas del reloj es negativo. Bueno, que tengan un feliz día.